Bien, cuéntenme quiénes de ustedes ha trabajado con Classroom alguna vez, como aula virtual. Estefanía, Lucina han trabajado, Karen, No, yo no, no. profe. Sí, profe, nosotros con TICS. Ah, ustedes con TIC, bien, Sí, por el terciario que están haciendo. claro. Perfecto, bueno, al que No, no... no, profe, nosotros el año pasado no lo vimos, directamente trabajamos en Evelia. Ah, en Helvelia. Bueno, es algo muy similar. Nosotros vamos a trabajar puntualmente con una aulita de Classroom, que yo se las voy a mostrar en este momento. Voy a compartir pantalla para que ustedes lo visualicen. ¿Mm? Y vamos a trabajar con nuestro Classroom que tenemos aquí. ¿Mm? Fíjense, alcanzan a visibilizar la pantalla, a ver la pantalla. Sí, profe. Bueno, fíjense, ustedes van a encontrarse con una nueva... A ver, ¿a quién voy a habilitar ahora? Eh, ¿Quién quiere? Ah, Dalma. Listo. Hola Dalma, ya te uniste, te pudiste unir. Bien, fíjense, en este caso que nosotros estamos trabajando con Classroom, nosotros vamos a dar lo primero que uno tiene que conocer cuando uno quiere ingresar al Classroom lógicamente es la manera de cómo ingresar. Para ingresar al Classroom ustedes lógicamente tienen que haber ingresado su correo electrónico. Entonces, cuando ustedes ingresen a su correo electrónico, tienen que hacer lo siguiente. Por ejemplo, si uno está en el determinado correo electrónico, ustedes recuerden esto, que tienen que irse a los botoncitos de aplicaciones de Google Apps y buscar la opción que diga Classroom. ¿Estamos hasta allí? ¿Quieren ir haciéndolo ustedes a medida que yo voy explicando? Ingresen al su correo electrónico y se van a la opción de Classroom. ¿Me siguen? ¿Me escucharon? Sí, Sí, profe. Sí, profe. sí, listo, bárbaro. Ustedes cuando se vayan al Classroom, se van a encontrar con la opción siguiente. Cuando habilitan Classroom, ustedes si no tienen aula, les va a aparecer lógicamente lo siguiente. Vamos a mostrar una que yo tengo acá. Vamos a armar aquí. Ahora me voy a aplicaciones de Google, me voy a Classroom, tal cual como yo voy mostrando, y a ustedes les va a aparecer la página principal de Classroom. En el caso mío yo tengo muchas aulas, como soy docente, la he generado yo, y también como estudiante también la tengo. A ver un minutito, que me están avisando acá otro que se está sumando. Ahí está, bien. Bueno, entonces, cuando ustedes están en Classroom, hay dos opciones para trabajar. Una, si ustedes van a crear un aula, y dos, si van a unirse a un aula. Si en este caso, como ustedes son estudiantes o participantes de este curso, hago clic en el signo más y aparece las dos opciones que le comentaba recién. Unirme a clase o crear clase. En este caso, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer clic en unirme a clase y lógicamente les va a pedir el código de clase. Este código de clase es este que yo les voy a mostrar ahora. Fíjense que la clase o el aula puntualmente tiene ¿no es cierto?, código que yo se los voy a pegar en el chat también. O directamente se los voy a copiar en la opción del, digamos, el WhatsApp, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. Vamos a pegar acá, pongo código de Classroom, es este que va allí. Y ustedes ese código lo copian y lo pegan y automáticamente van a ingresar a el Classroom que yo les compartí.
¿Mm? Avísenme cuando hayan ingresado y les comento de qué se trata y de cómo está armada esta aula. ¿Mm? Avísenme a medida que vayan ingresando, me dicen, profe, yo ingresé, así yo voy viendo quiénes son. Yo Así, ingresé. bárbaro. ¿El resto algún inconveniente? ¿Están pudiendo entrar? Yo ya ingresé, profe. Ah, bárbaro. Bueno. Dalma dice ahí en los mensajes de la llamada que no puede escuchar. Ah, bien, no hay drama, no hay drama. Ah, no puede escuchar. Ah, el tema del micrófono de nuevo. Decile a Dalma que queda la clase apenas la termine, yo la subo a ver si el video lo puede ver. ¿Mm? Pero bueno, decirle que, digamos, que pueda, la otra que queda es, ¿cómo podríamos hacer? A ver, solo que yo le... No, no, pero se va a complicar mucho. Que siga, continúe, digamos, en la modalidad silencio, porque ahí debe tener un problemita. Ella tuvo otro problema el otro día, me parece, con el audio. ¿Cómo podremos hacer? Está ingresando por el teléfono. La otra que queda es que ingrese por el teléfono y que la compu la tenga separada. Eso si ustedes le quieren comentar por allí, que sería una opción. ¿Estamos? Así, digamos, no va perdiendo clase, sino que vaya viendo y que después, lógicamente, en la actividad ya se va a dar cuenta que tiene que hacer lo que estamos haciendo todos juntos. ¿Les parece? Si usted la tiene ahí por mensaje mientras yo voy explicando, le pueden decir que se enganche el teléfono y la computadora a la par, que es la otra opción que tendría. Porque por allí suele fallar el micrófono de la computadora, hay que entrar a configurar y varias cositas más, y por allí el problema debe ser de ella ese. Bueno, les agradezco que le avisen. Continuamos. El resto, ¿no es cierto? Nosotros vamos a encontrarnos con esta aula que se llama Alfabetización Digital del CEDER Corralito, y nos vamos a encontrar con varias secciones que tenemos aquí arriba, que es el tablón, que sería el muro del Padlet, en donde en el muro yo tengo unas actividades para ustedes, para nosotros, en los cuales yo voy a encontrar curso para docentes, y ACAP Argentina es la institución mía, eso no se preocupen porque es una... Y ACAP significa Instituto Argentino de Capacitación Profesional. Yo lo hice al Classroom en ese mail, y ahí nos vamos a encontrar con varias opciones, varias tareas o materiales puntualmente. Una es que acá nosotros tenemos lo siguiente. Es un formato carta, otra opción que el material bibliográfico que vamos a usar en el curso, y la clase virtual. La clase virtual que ustedes tienen cuando ingresan al Classroom aquí es la clase que tuvimos el miércoles pasado, ¿se acuerdan? Que si yo hago clic allí, dice Corralito 4 de agosto. Esta es la clase, el video que hicimos, ¿se acuerdan cuando estuvimos trabajando sobre los márgenes? Bueno, los márgenes, el formato, la interfaz gráfica de un documento en blanco de Word. Bueno, allí está el video tutorial. ¿Estamos? Lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. Ahora bien, después tenemos algo interesante que es el material. El material que nosotros tenemos aquí, se van a encontrar con 3 tipos de materiales, que son los que nos exige tener hecho, digamos, trabajado el curso. Por eso les digo que yo de ahora en más, ¿no es cierto?, el curso digamos, va a generar netamente práctico. ¿Qué significa netamente práctico? Que yo voy a explicar una modalidad de trabajo, un tema, digamos, una forma de hacer una conversión en el procesador de texto, ¿no es cierto? Darle formato a una carta, como el que vamos a trabajar hoy, y después desde allí ustedes tienen una X cantidad de trabajos prácticos que realizar. Esa cantidad de prácticos a realizar está todo reglamentado, y fíjense cómo arrancamos. Arrancamos con la bibliografía de alfabetización digital. ¿Se acuerdan que lo estuvimos trabajando los otros días? En una videoclase también, en un tutorial de una videollamada que tuvimos.
¿Se acuerdan que estuvimos hablando de inmigrantes digitales y nativos digitales? En donde hablábamos del concepto de alfabetización informática, todo eso que se producía como lo importante dentro de una computadora, que es la entrada y proceso y salida de datos, eso está aquí. Entonces, vamos a darle habilitación a otro compañero. Hola Melissa, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, y nosotros teníamos todas estas cuestiones de materiales, en donde el material puntualmente teórico es el que vamos a ir desarrollando a medida que pasa el tiempo. Entonces, dentro del Classroom, con el código que yo les mandé vía, WhatsApp, ustedes ingresan al aula virtual y que cuando ya ingresaron, obviamente la próxima clase o cuando quieran visualizar el Classroom, ustedes tienen que acceder a su cuenta de correo electrónico, ir a los puntitos de las aplicaciones, buscar Classroom y automáticamente ya les va a aparecer el aula. Volviendo al tema, bibliografía de estudio, tenemos la bibliografía de alfabetización digital, que vuelvo a repetir, para los que se sumaron ahora, es el material necesario para poder aprobar el curso. En realidad posiblemente tengamos una evaluacióncita cuando lo veamos completa para, digamos, darle el aprobado de esa parte. Y después tenemos el manual de Word, que ustedes se van a encontrar acá, que es un manual bastante extenso, en realidad, porque está todo el Word 2016 muy bien desarrollado, en el cual tenemos los temas y tenemos la aplicación. Fíjense que lo vamos a ir trabajando a medida que vayamos desarrollándolo, y es muy interesante porque viene con atajos de teclado, ¿no es cierto?, con un montón de opciones, ejemplos, ¿verdad?, ejemplos desde lo básico a lo más complejo, pero lo vamos a ir desarrollando a medida que pasa el tiempo. Eso por un lado, la bibliografía de Word 2016 que tenemos aquí. Lo importante es que, lógicamente, tiene una buena cantidad de hojitas, que ustedes se van a dar cuenta que son 105 páginas, en el cual ustedes se van a encontrar con la mayor cantidad de actividades. Inclusive incorpora este manual de 2016, lo vamos a ver también este año, si Dios quiere, porque ustedes apenas terminen el primer nivel, ustedes ya tienen el segundo. O sea que terminamos el primero, alfabetización digital, y automáticamente se inicia con el operador de PC para la administración y gestión, que es un segundo nivel en donde se ve ya puntualmente, se ve Excel, se ve PowerPoint, se ven muchas más herramientas que en este. Entonces, volviendo al tema, tenemos bibliografía de alfabetización digital, manual de Microsoft Word, y esto que es lo que ya empezamos a trabajar a partir de hoy, que es el cuadernillo de trabajos prácticos. Este cuadernillo de trabajos prácticos, ya les voy a explicar en qué consiste. Tengo el ejercicio 1 y así con cada una de las carillas tiene un ejercicio diferente, que también se van a encontrar con que hay 34 ejercicios. Bueno, esos 34 ejercicios, digamos, abarcan todos los trabajos prácticos que se solicitan, además de otros que los vamos a ir haciendo en conjunto, son los que se necesita para poder aprobar, digamos, esta capacitación. En realidad, ¿por qué le digo aprobar esta capacitación? Porque todas las actividades que vayan realizando, ustedes la tienen que subirse como alumno. Es decir, que lo que ustedes tienen que hacer, digamos apenas puedan, inclusive hoy, que cuando ya se unen al Classroom, a mí me aparece aquí quiénes son las personas que se están uniendo en el mismo, ¿verdad? Bueno, en este caso todavía nadie de ustedes, digamos, se ha unido, o me llegará la notificación, pero lógicamente cuando ustedes se vayan uniendo, ¿no es cierto?, poniendo el código, ¿verdad?, y llenando algunos detallecitos que me piden, ustedes automáticamente van a empezar a figurarme aquí como las personas que se han anexado. Ya están, ¿ven? Acá lo actualicé. Y bueno, faltaría sumarse. ¿Quién se incorporó?
recién, la compañía que se incorporó recién, no me acuerdo quién está en línea ahora. Yo, profe. Ah, listo. Unite al Classroom, te das cuenta cómo unirte, ¿verdad? Entré recién y no me parecía nada. ¿Cómo me uno? Ahora directamente te vas a tu correo electrónico. Sí. ¿Estamos? Dentro del correo electrónico, fíjate mi pantalla que te vas a las aplicaciones de Google. En las aplicaciones de Google buscas Classroom. No, eso ya lo sé. Ah, bien. Pero entré directamente, no entré a mi Gmail. Bien, entonces hacer lo Capaz si siguiente. entro me lleve directamente o Claro, o la no otra sé. que queda, si vos estás en Classroom, ¿verdad? Ingresa puntualmente a la opción de unirse a una clase. En la Ah, opción bien. unite a la Ah, clase, claro, y pongo el código. pones el código allí y automáticamente yo te voy a visualizar ahora aquí. Bueno, ahí lo Profe, puse. una pregunta, a lo mejor media tonta. No, no, por Para favor. descargar el material, pero digamos en la compu, ¿no? Para verlo así con el Con el Word. Classroom Claro, directamente. Mira, muy sencillo porque vos vas a tener bibliografía de estudio, ¿verdad? sí, Vos la vas a habilitar acá. ¿Estamos? ¿La ves? Como la tengo yo sí, acá. Bueno, acá en los tres puntitos. A ver, sí. espérate un cachito que tiene que darte la opción imprimir. A ver si te permite imprimir esto. Ah, y Ahí ahí acá está la flechita de descargar. Cuando vos te vayas a imprimir, ¿verdad? sí, profe. Te vas a Ahora ya está. imprimir, porque acá generalmente a veces te lo suele dar en los tres puntitos, pero por allí cuando te vas a imprimir, ¿m? Te va a dar la opción de descargar. Y la opción de descargar es lo que vos te va a permitir poderlo manejar de otra manera. Claro. ¿M? Gracias, profe. No, por favor. Y con cada uno de ellos, ¿vos qué haces? Lo descargas, lo pones en una carpeta que te sea más cómoda para no tener que conectarte. Y desde Claro, allí sí. empezás a trabajar tranquilamente. Bueno, vamos entonces. ¿Y qué tenemos? ¿Qué más tenemos acá? Volvemos al tablón. Y miren, acá, bueno, en la clase virtual, en los materiales, ¿verdad? Volvemos para atrás. A ver, esperen un ratito. Materiales. Vuelvo hacia atrás. Y acá yo tengo formato de carta. Que esta es la primera actividad que vamos a empezar a trabajar. Fíjense un detalle. Yo le subí la matriz de cómo es una carta, ¿verdad? Y después dos textos que ustedes no lo tienen que escribir, sino que los tienen que armar. ¿Me siguen? Y después dos videos. ¿Qué significa esto? Que hoy yo voy a explicar el tema, ¿verdad? Pero después ustedes tienen, yo sé que ustedes tienen base, que a mí lo que más me encanta del grupo Corralito porque tienen base, o sea, no, ustedes han visto, me siguen, entonces ustedes tranquilamente estos temas lo van a sacar muy rápido y lo van a sacar más que bien. ¿Me siguen? Entonces en eso no se preocupen porque yo sé que ustedes son muy ágiles a la hora de trabajar. Entonces no tienen inconveniente que por allí suelo tener que se da con algunos grupos en donde nunca han tocado la computadora o donde son inmigrantes digitales, entonces les cuesta mucho más, gente grande. Entonces, ¿qué hacemos? Como la mayoría de ustedes es un promedio de 30 años, que está muy bueno, obviamente la mayoría tiene esto de la chispa, de engancharse enseguida, estar en el tema, y que hace que obviamente sea más ameno las clases, más ameno las actividades. Y entonces yo que pensé, le digo, miren, sabiendo cómo son ustedes puntualmente, digo, bueno, voy a darle el modelo, cómo se arma una carta, lo explico hoy, y a su vez dejo dos trabajos prácticos, más el cuadernillo, y explico después cómo tienen que ir empezando a entregar los trabajos prácticos ustedes a medida que yo vaya dando los temas en la presencialidad y en la virtualidad. ¿Me siguen? Entonces, allí es donde nosotros vamos a empezar a construir de una mejor manera el conocimiento. Ahora bien, vamos a lo puntual. Yo acá les dejé texto para armar y sus cartas y sus tutoriales, pero el primer ítem que dice cómo armar una carta,
yo abro esto acá, el documento, y presten atención a esto. Están todos aquí, ¿verdad? En esta parte, ¿pueden ver las partes que componen una carta administrativa? Sí, profe. Bueno, miren, fíjense, hay algo interesante porque ustedes, como yo les dije siempre, que estos cursos están basados en donde ustedes van a mejorar su calidad de trabajo. Yo sé que hay muchos que están cursando terciarios o alguna carrera o estudiando y otros que no, pero aquellos que están preparándose, digamos, y tienen TIC, obviamente, vuelvo a repetir, la van a tener mucho más claro que aquel que no tiene. Pero por allí nos va a venir bien que entre ambos, ustedes que están cursando y yo que le estoy dando el curso, poder intercambiar posiciones. ¿Qué quiere decir esto? Por allí le enseñaron algo en la otra materia de TIC o informática que nos ayuda al resto, pues participen, chicas, O sea, en eso no hay ningún problema. Lo podemos charlar porque eso nos permite crecer a todos. Entonces, fíjense un detalle. Partes componentes de una carta administrativa. Fíjense que una carta administrativa, que es lo que apunto que ustedes tienen que aprender a manejar, tiene varios componentes. ¿Cuáles son los componentes? Por allí ustedes ya lo saben, en donde tenemos la fecha de la carta, estamos, el destinatario, quién va a recibir la carta, el asunto, que puede tener asunto o no, ya lo vamos a ver, depende de los modelos de la carta, un saludo inicial, un texto o cuerpo de la carta y un saludo final de la carta. Y obvio la firma. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Es que cuando yo empiezo a escribir, supónganse que estábamos, como yo les cuento siempre o les digo siempre, estamos trabajando con un modelo de oficina. Vamos a hacer jugar como si estuviéramos trabajando en una oficina. Entonces viene, ¿no es cierto?, el encargado, el jefe o el secretario, nosotros somos administrativos generales, y nos dan una hoja de papel y nos dicen, mirá, esta carta que antes la mandábamos por correo a esta persona la tenemos que enviar por mail o se lo tenemos que mandar en un formato PDF. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si me la dan en un formato PDF, digamos que está desactualizado, yo la tengo que actualizar. Supóngase que está redactada nada más, pero no está armada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que está el cuerpo de la carta y yo tengo que esa carta, o a decir, bueno, esa carta estaba dirigida a, digamos, a Pedro y ahora la tienen que dirigir, se la tienen que dirigir a Marcelo, entonces, o a Laura. Entonces, ¿qué pasa? Yo esa carta la tengo que tomar y volverla a redactar, pero con formato administrativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner la fecha, tengo que poner a quién le voy a enviar la carta, si tiene un asunto, porque en este caso es una invitación a una charla, y después, lógicamente, el saludo, que diga estimado cliente o estimado amigo o querido colega. Bueno, me siguen, entonces yo tengo que tratar de hacer esa parte. Y después viene lo que se denomina texto de la carta. Y una vez que terminé el texto de la carta, veo que cierra bien, le pongo el saludo. ¿Qué es el saludo? El saludo usted atentamente, fulano de tal, gerente general o encargado de recursos humanos o encargado de la charla informativa. Bueno, estas cuestiones que eso lo tienen que manejar ustedes. Y después, lógicamente eso no quiere decir que está bien armada la carta. ¿Por qué? Porque esta carta, lógicamente, falta modificar a dónde va a ir la fecha. ¿Qué espacio hay entre la fecha y el destinatario? ¿Qué espacio hay entre el río tercero, por ejemplo, en este caso, y el asunto y el estimado cliente? O sea, estos espacios que yo tengo en blanco. Para todas estas cuestiones, la sangría, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy, bueno, todas esas cuestiones es lo que por allí nosotros vemos y necesitamos tener marcado por ítems. En este caso yo armé estos pasos para dar formato a esta carta. Me van escuchando bien, ¿no? Ustedes cualquier cosa me paran. Sí, profe. Bárbaro. Ustedes en esta opción de pasos para dar formato a esta carta, fíjense que les marco es iniciar el procesador de textos, elegir un documento en blanco,
escribir el texto, guardar la carta con archivo guardar como, nombre del archivo, etcétera. Y así vamos a ir viendo cada uno de los ítems que ustedes tienen anotado aquí y que lógicamente son elementos muy sencillitos y que simplifican el trabajo de un armado de una carta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esto? ¿No es cierto? Tenemos que ir, yo ya se los di aquí, en donde dice texto de base de una carta, que está en el Classroom. Y obviamente cuando está en el Classroom lo abre en documento de Google, ¿verdad? Entonces yo este documento que yo tengo acá, ¿qué puedo hacer? Puedo seleccionarlo, ¿me siguen todos? Puedo copiarlo al texto este. Y allí, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al procesador de texto. Voy a ir al Word, ¿verdad? Me voy a ir a una hoja en blanco. Y yo ya me encuentro en el procesador de textos. Una vez que yo ya estoy dentro del procesador de texto, yo me tengo que ir a la opción de pegar, ¿verdad? Y como yo pegué texto, obviamente que me tiene que pegar texto desde el vamos. Y miren qué hizo. Me pegó la carta, pero ¿qué pasa? No me mantiene los espacios ni nada por el estilo, porque yo copié el texto que abrí como modelo. Ahora bien, ¿qué puede ser? Que yo haya escrito la carta y que me la hayan dictado. Es decir, que si yo escribo rápido en la computadora, ahí el encargado o el compañero me va dictando la carta, yo la tipeo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo la voy tipeando, para no perder tiempo en el armado, la tipeo toda como si fuera continuada. ¿Me sigue? Entonces pongo la fecha, ¿verdad? Esta sería la fecha. Después vengo, ¿qué tengo acá? El destinatario, ¿verdad? Acá tengo el asunto, que era lo que habíamos hablado recién. El saludo cordial, el cuerpo de la carta y el saludo final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Es comenzarla a armar. ¿Y de qué manera la armo? Y muy sencillo, yo tengo que empezar a separar los espacios. ¿Y de qué manera? Y tengo que separar esta, que es el destinatario, ¿verdad? Le voy a dejar dos espacios. El asunto, le dejo otro espacio. El estimado cliente, le dejo otro espacio más. Entonces yo de esta manera veo que la fecha me va a quedar separada del destinatario, el asunto, el saludo inicial, pero también yo tengo que separar el saludo final. Entonces, ¿qué hago? Hago esto. Espera un minutito que voy a habilitar a otro compañero. Bien. Bueno. Dudas hasta acá no, porque es algo muy sencillo. Alguien que me diga me siguen escuchando bien, ¿no? Así que bueno, bárbaro. Una vez que tengo armada esta parte, acá yo creo que me copió mal. Fíjense que acá está mal copiado algunas cositas, porque al estar en esta opción, miren, yo para copiar bien voy a hacer abrir con Google desde Classroom para que me abra bien el documento como si fuera texto. Entonces allí sí voy a poder seleccionarlo bien, lo copio y me lo llevo acá. Entonces voy a volver a pegar bien esto. Ahí está, ahí lo pegó bien, ¿ven? Entonces, ¿qué hago? Ya tengo el texto escrito de la carta y me voy a ir a las indicaciones que me va pidiendo ese tutorial que yo les di recién. En ese tutorial que yo les di recién, esperen un minutito que lo busque, que está aquí. Acá está. Acá. Fíjense, ¿qué me decía el tutorial este gráfico textual? Dice, iniciar el procesador de texto, que yo lo inicié. Me fui al Word, documento en blanco, y simulé escribir el texto, porque en este caso, ¿qué hice? Lo copié y lo pegué. Ahora bien, voy a guardar esta carta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver dónde tengo la carta ahora. A ver, espera un minutito. Como armo una carta, es esta.
Esperen que se me perdió el documento ahora. Es este que está bien escrito. Sí, es este. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este documento, no, este es de Word, el otro. Esperen un segundito que tengo que... A ver, como no una carta, este... Acá está. Bien. Este es el documento que nosotros pegamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, de acuerdo al tutorial que estábamos viendo, tengo que ir a guardar el documento. Archivo, guardar como. Pongo examinar y les doy un ejemplo. Es decir, la idea es que ustedes puedan poner o en una carpeta que ustedes necesiten, ver un ratitito, tienen que hacer lo siguiente. Tienen que buscar el lugar donde quieren guardarlo. Supónganse que sea en el escritorio. Yo voy a poner una carpeta que diga que sean trabajos prácticos de Word 2022 y le puedo poner ceder por las dudas para aclarar mejor. Hago un doble clic en la carpeta y donde dice nombre del archivo Río Tercero pongo carta invitación. En esa carta de invitación, ¿verdad?, yo la guardo y automáticamente la voy a tener, obviamente, en la opción de escritorio. Fíjense que yo voy cerrando todo. Y acá yo voy a encontrar trabajo práctico de Word 2022 ceder. Hago doble clic allí y allí tengo la carta de invitación. Esperen que... Ahí está. Entonces, esta es la carta que yo tengo que comenzar a trabajar. ¿Dudas hasta acá? ¿Están todo bien? Chicas, ¿todo bien? profe. ¿Todo bien? Sí. Bueno, no se me durmieron, ¿no? Están allí, bien. Vamos Está, viendo. listo, bárbaro, seguimos. A ver, yo voy a demorar, voy a hacer una cosita porque se me estoy quedando sin batería porque hoy estuve trabajando todo el día. Bien. Vamos a armar la carta. A ver cuánto me queda de carga. Vamos a ver. 28 minutos, sí, me queda bien. Bueno, bárbaro. Vamos a hacer lo siguiente. Si yo me voy a ver, digamos, nuevamente el formato que me había pedido esta herramienta, ¿no es cierto? Yo voy a hacer lo siguiente. Estoy aquí. Y de ahora en más tengo que armar la carta de acuerdo a lo que me estaba indicando el Classroom. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el tema del Classroom? Dentro de esa herramienta vamos a esta parte. Nosotros teníamos esto. Iniciamos el procesador de texto, elegimos el documento en blanco, escribir el texto, guardamos la carta, nombre del archivo que ya lo pusimos, y ahora empieza a lo que se denomina, digamos, tratar de justificar y acomodar el texto de la carta. ¿De qué manera? Miren, la fecha, obviamente como el formato administrativo me dice que la fecha tiene que estar a la derecha. Y corrijo que la fecha esté bien. El destinatario. Esta persona, libertad, 3 centímetros. Acá hay un error. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde está el error? Bueno, el error es que está... Río Tercero allá abajo, profe. de Claro, vuelta. que Cuando viene... de vuelta viene tendré que decir Río Tercero, Libertad 367. perfecto. Entonces Hugo Rivero tiene que venir acá arriba. ¿Vieron cómo lo hice, no? ¿Qué hago? Selecciono, me vengo con la flechita sobre la persona y lo llevo al cursor adelante de Libertad. Suelto y se acomoda. Entonces, de esa manera, yo ya tengo bien esto, pero lo voy a separar un poquitito más de la fecha. Obviamente que estas separaciones que yo voy haciendo van a ir en función de cómo va quedando estéticamente la carta.
Una vez que acomodé esa parte, veo si están bien los espacios, si están bien, y entonces empiezo a darle formato. ¿De qué manera? Y le voy a poner una letra que es interesante tener en cuenta lo siguiente. Si la carta va impresa, ¿verdad? El tamaño de la letra puede ir en un tamaño de 12 a 14. Eso lo van a ir viendo ustedes con la práctica. Depende del tipo de fuente. Por ejemplo, yo uso mucho lo que se usa es la Arial, que generalmente se está usando mucho en la parte administrativa. Esperen que se traba un poquito. La parte Arial, la letra Arial es una letra más bien del tipo limpia, en el cual si yo le aplico la negrita se ve bien potente cuando yo le agrego esa opción, y lógicamente es la que tiene mayor aceptación en el formato de la administración. Bueno, ahora estoy viendo que se me trabó el equipo. Un segundito. No te puedo creer. Profe, Sí, preguntas. le comentaba que nosotros siempre usábamos una que se llama Time New Roman, algo así. También. Está bien porque es Porque otra. antes se usaba Arial, pero después cambiaron. Ahora Sí, los archivos por ahí te lo piden con ese tipo te de lo letra. piden con Time New Roman, sí, Sí, exactamente. Mira, en Arial toma este formato, y la Times New Roman, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos aquí. Vamos a ver dónde anda por acá. Por orden alfabético, si me lo toma. Es esta, ¿ves? Time New Romance. Esa es la que se usan. Bueno, es indistinto. A mí, por ejemplo, generalmente cuando capacitamos en el ámbito administrativo, nos piden el Arial, ¿verdad? En otro lado te van a mostrar que por allí la Calibrí no queda fea tampoco, porque es una letra limpia. El orgullo es estas letras limpias, en donde no tenés muchas vueltitas en el escrito, ya sea obviamente en la imprenta. Pero, por ejemplo, si yo le aplico cursiva, se visualiza mejor, ¿verdad? Y la Times New Roman también tiene esa cuestión. Si yo tomo aquí Times New Roman y me voy a cursiva, o le aplico negrita, es como que se nota bien. Esa es lo que yo le digo que son letras que me permite a mí ser más limpias, es lo que yo denomino. Una vez que yo ya tengo este formato, ya le cambié el tipo de letra, hago lo siguiente. Puedo poner el asunto en negrita, porque es lo primero que yo visualizo en una carta, y después me queda hacer lo siguiente, es indicarle que al cuerpo de la carta, esta parte, el cuerpo, sea justificado. Porque yo tengo los botones de alineación acá, y el justificado es el que me permite a mí que todos los renglones terminen en una misma línea. Ustedes lo pueden visualizar aquí, ¿por qué? Porque al terminar en la misma línea es como que está marcándome el margen este que yo tengo acá. Ahora bien, vamos a la otra opción, el tema de las opciones de los márgenes. Digo, ya quedó armada la carta, la veo bastante prolija, y faltaría otra cuestión, los márgenes y los interlineados. Los márgenes, bueno, ¿cómo los manejo los márgenes? Sobre el color gris, que yo se lo había nombrado en la clase pasada, hago un doble clic y automáticamente me aparece la ventana configurar página. En la opción configurar página yo tengo los márgenes. Generalmente los márgenes que se están trabajando es el superior entre 2,52, pero también tiene que ver mucho con quién es el que hace que salgan los documentos de una empresa. ¿Por qué? Porque si está acostumbrado que las matrices, las plantillas sean de 2,5 centímetros o no se tocan los márgenes que vienen ya preestablecidos, es válido. Pero más prolijo queda con un superior 2, ¿verdad? Un izquierdo, que el izquierdo es en 3. El inferior puede llegar a ser 2 centímetros. ¿Por qué? Porque me permite aprovechar más el espacio de la hoja. Y el derecho, sí, ponerlo en 2 centímetros, porque también se aprovecha mayor cantidad de texto que entra en una hoja. Allí sí tengo que ver que la hoja sea vertical y que se aplique a todo el documento. Pero también
tengo que tener en cuenta qué tipo de papel tengo. En este caso, ven que a mí me aparece tamaño de papel carta. Y bueno, yo le voy a poner A4, que es la impresora que estuvimos hablando de la clase pasada, aplicar a todo el documento, pero digo que me establezca como determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que me establezca como predeterminado. Que de ahora en más todos los documentos que yo trabaje en Word van a aparecer en A4. Porque fíjense que acá en tamaño de letras yo puedo elegir otros tipos, ¿verdad? Que el otro común, que es el oficio legal, es el otro tipo de hoja que se está utilizando. Elijo A4, establecer como predeterminado, le pongo aceptar y me va a tomar que ya me tomó en A4, los márgenes que ya marqué están. Hago clic en guardar o presiono control G como atajo de teclado, cliqueo guardar y empecé a realizar el almacenamiento, ¿verdad?, de esta carta de invitación. Ahora bien, vamos a seguir con los ítems. Acá ya le había puesto seleccionar todo texto y cambiar fuente ejemplo Arial, puede ser Times New Roman u otras limpias. Comenzar a alinear sus partes. ¿Qué quiere decir esto? Fecha a la izquierda, dejar espaciados, que fueron los enter que estuvimos viendo, justificar la carta, que ya lo hicimos, y acá viene este tema, que es aplicar interlineado. El aplicar interlineado es muy sencillo, porque ustedes deben recordar que aplicar interlineado ya viene predeterminado en esta versión del procesador de textos en esta flechita, en este botón, que es espacio entre líneas y párrafos. Yo hago clic allí y ya automáticamente me va a dar los espaciados de entre líneas, que quiere decir entre renglón y renglón X cantidad de % de separación. Lo ideal es usar 1,5 en el tipo de cartas. Pueden haberle enseñado otro, pero por supuesto que sí, que esto no quiere decir de que la verdad sea absoluta en el tema del armado de una carta. Ponemos 1,5 aquí también y también en el saludo final. Pero ¿qué pasa? El saludo final puede tener lo siguiente, puede quedar centrado, no queda mal. Entonces, bueno, fíjense, si yo aprieto control y la ruedita del mouse, ven cómo va visualizando y cómo va quedando mejor armada la carta. Consejo: si uno va a enviar una carta en formato PDF, ¿qué quiere decir esto? Que el documento de Word después lo guardan como PDF. Lo ideal para una buena lectura, recomiendan el tamaño de letra 14. Porque, bueno, PDF te permite, si uno necesita hacer una lectura en un PDF en el teléfono y en el documento que me mandan por WhatsApp web o por mail, digamos, si es un PDF, lo ideal es que quede, digamos, marcado con una letra 14. Bueno, vamos al otro ítem. Este cambio que yo hice lo guardo para que no haya ningún inconveniente y seguimos. Los márgenes ya lo hicimos, ¿se acuerdan? Hoja 4, orientación vertical, y los márgenes ya los marcamos, nada más que el derecho lo habíamos dejado en 2. Guardamos periódicamente el archivo y bueno, y vamos haciendo la visualización que recién les mostré. Ahora bien, antes de revisar, bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a revisar la ortografía. ¿Qué es revisar la ortografía? Es revisar la ortografía para ver si no hemos cometido ningún inconveniente. Me dan un segundito que tengo que cargar la batería, si no se nos apaga el equipo. Ahí vengo.
Hola, hola, ¿me escuchan? Volví. Sí, Sí, profe. profe. Listo. Bárbaro. Bueno, fíjense un detalle. Voy a revisar la ortografía, que muy probable la mayoría de ustedes lo sepa hacer. Dentro del menú, ¿se acuerdan que yo tengo diferentes pestañas desde archivo, inicio, insertar y así consecutivamente? Hay una que dice revisar. Si yo hago clic allí en revisar, ¿verdad? Hay un botón que es importante, que es ortografía y gramática. Yo recomiendo generalmente que cuando uno tenga que corregir ortografía, ¿no es cierto?, no se meta en la gramática por allí. ¿Por qué? Porque la gramática es muy a la española, vamos a ser claros. Entonces, para evitar ese tema, directamente voy a, digamos, a la ortografía. Y lógicamente cuando yo elijo ortografía, me va a aparecer el menú aquí a la derecha, en donde me toma, ¿no es cierto?, lo que no reconoce. En el caso este no reconoce el de horas como abreviatura que usamos nosotros. Obviamente no tengo ninguna opción para cambiar, entonces le pongo omitir. Y allí va a pasar al otro, que es una palabra en inglés, y al ser, digamos en inglés, no, obviamente no está dentro del diccionario para corregir, pero fíjense lo que me va tirando como, digamos, si yo me hubiera equivocado, en vez de poner management, quería poner, bueno, cualquiera de estas, magnamente, bueno, o una de estas, yo puedo elegir una de estas y le puedo poner cambiar, ¿verdad?, aquí abajo, y me lo cambia. En este caso voy a optar omitir, me voy a Peters también, le pongo omitir, gerente, bueno, acá, ven, generalmente no me toma. ¿Por qué? Porque posiblemente haya una cuestión acá técnica mía. No, está bien gerente. Si ya me tomó, ¿no es cierto?, puedo poner reanudar para que me vuelva a generar esta opción que ya está. Como no está, directamente le pongo omitir. Y lógicamente la revisión ortográfica y gramatical ha sido completada. En este caso, como no se tocó la parte gramatical, obviamente con la ortografía ya lo tomó bien. Una vez que ya está realizada la revisión ortográfica, pongo aceptar, voy a archivo, guardar, o cliqueo aquí, es lo mismo. Y vamos a ver qué tal nos va quedando la carta armada. Fíjense que yo me alejo para observarla a la misma de una manera tal que quede estéticamente bien armada, pero hay un temita que falta, que se denomina sangría de primera línea. ¿Se acuerdan cómo aplicar sangría de primera línea? A ver si alguien me lo puede explicar, si se acuerda. Como sangría de Profe. primera línea. Bien. Va ahí arriba donde está la opción de párrafo, Sí, donde están las leñitas azules. Le va dando la sangría. acabo de decir en formato. Sí, ya está. Ah, no, ahí donde dice párrafo. Yo lo tengo en A formato. ver, diseño, insertar, ¿a dónde tenemos? No, O botón de la estaba en derecha. formato, profe. ¿Eh? Ya estaba ahí en formato usted. Está en formato, bien. Acá yo tengo la opción de sangría, Sí. ¿verdad? Bueno, en este caso de sangrías tenés para hacerla desde esta opción, ¿verdad? Cliqueando acá y poniendo los distintos tipos de sangría. Esto lo Sí. vamos a trabajar en un ejercicio especial para esto, porque está bien a dónde vos apuntás, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo, fíjate vos que tengo que ir a buscar la opción de formato, tengo que ir a buscar la sangría especial, ¿verdad?, de primera línea. O sea, tengo que ir haciendo un montón de opciones. ¿Me siguen? Pero yo les voy a enseñar una rápida. Sí, ¿No escucho. hay una con la flechita del teclado? Exactamente. Con la Mira, regla. Con eso. con la regla. Bueno, bárbaro. ¿Yo qué tengo que hacer? Me tengo que ir a la opción esta regla. La de la compañera está bien. Son las sangrías más potentes, ¿verdad? Para trabajos más, digamos, específicos. Pero si yo necesito hacer sangría de primera línea, rápida,
yo me tengo que ir. ¿Vieron estos botones que son los famosos sangradores? Entonces yo tengo estos de puntos que yo tengo aquí, que es el triangulito que apunta hacia abajo, que dice sangría primera línea. El que apunta para arriba dice sangría izquierda. Y el rectangulito, ¿verdad?, me toma todas las dos sangrías. Como que me toma en conjunto la de primera línea y la izquierda. Y esta de acá a la derecha, yo tengo sangría derecha. Ya lo vamos a trabajar ese tema, pero como yo necesito hacer sangrías de primera línea a esta parte del texto, entonces yo lo tengo que seleccionar. Y me voy al triangulito acá que diga hasta que aparezca la leyenda que se llama sangría de primera línea. Presiono el botón izquierdo del mouse, aparece esa línea de trazos, y ahora, sin soltar el mouse, lo muevo hacia la derecha hasta que pase los dos puntos. Una vez que pasó los dos puntos, suelto. Hago clic en cualquier lugar y visualizo la carta. ¿Ven cómo va quedando con un formato más prolijo? Y de esa manera, ¿no es cierto?, es lo que se denomina el sangrado de primera línea que yo estoy haciendo acá. ¿Estamos hasta acá? Bueno, esto es el formato rápido que tenemos para armar una carta. Guardo los cambios y supónganse que me dicen ahora, digamos, Marcelo, hay que enviarla por mail a tal dirección. Entonces, ¿qué hago? Si lo voy a enviar por mail y me dice no, mandala como PDF, entonces, ¿qué hago? Voy a hacer lo siguiente. Digamos, en vez de dejarlo tamaño como yo acá me tomó al final, en vez de 11, 12, porque no la cambié, yo le voy a poner 14, ¿verdad? ¿Por qué le pongo 14? Al ponerle 14 quizás algunos espacios necesiten ampliarse más, por ejemplo la firma, para que la persona pueda llegar a firmar aquí. Entonces, o escanear la firma y ponerla como imagen. Eso también lo vamos a trabajar, porque se está usando mucho hoy la firma digital y hay software que te permiten generar una firma digital y registrarla. Pero ¿qué hago? Yo en este caso ya está, guardo y hago esto. Lo voy a transformar en PDF. Ustedes ya lo deben saber y si no lo aprendemos ahora. Es archivo, guardar como, ¿verdad? Yo le voy a poner a dónde lo voy a guardar, en eso que se llama Trabajo Práctico 2022 CEDER, que es ustedes lo que van a hacer ahora. Entonces le pongo carta invitación, ¿verdad? Pero hago clic acá y le pongo que sea en PDF. Una vez que está en PDF le pongo guardar y automáticamente fíjense que me armó la carta en formato PDF. Pero cometí un error. ¿Cuál es el error que cometí acá cuando lo guardé? ¿Qué me olvidé? Si se dan cuenta. ¿Qué me habré olvidado? Lo que me olvidé es actualizar la sangría. ¿Qué significa esto? Llevar la sangría nuevamente allí. Guardo estos cambios, archivo, guardar como, y lo guardo como PDF. Voy a sacar el punto este que nos molesta acá, lo guardo como PDF y voy a reemplazar al que está. Al reemplazar al que está, porque lo estoy modificando, lo modifico. Pero ¿qué pasa? Me dice que no lo puedo guardar porque ya está abierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este que está acá, botón de la derecha, cierro y acepto, ¿verdad? Entonces vamos a ver si realmente me lo guardó. ¿A dónde me tengo que ir? Al escritorio nuevamente. Me voy a esta, voy a carta de invitación y no me lo guardo aún, nuevamente, pues tengo que volver a que guarde bien, porque aquí hice algo mal, que cuando generé el guardado no me lo reemplazó porque estaba abierto. Entonces yo lo que tengo que hacer es
buscar a ver dónde me quedó. Me quedó guardado. Entonces lo tengo que abrir de nuevo a este. Lo abro. Espera un cachito. Un momentito que me da mal. Abrí este. A este le hago archivo guardar como. Lo voy a guardar en esta carpeta, pero en formato PDF. Lo guardo. Esperen que me tomo algo ahí que no tendría que tomar. PDF, guardo, lo reemplazo y ahí me da, pero bien con la sangría como tiene que estar. Entonces este mismo documento, si yo lo achico, fíjense cómo va quedando. Queda más legible, y si yo lo tengo que abrir en un PDF, supongan que este PDF, ahora yo me voy al WhatsApp web, lo pongo en el grupo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al WhatsApp web. Acá está. Al WhatsApp web me voy al curso. Voy a adjuntar, ¿no es cierto?, como documento el PDF que hicimos recién. Me voy a escritorio. Trabajo práctico del 2022. Carta de invitación. Y la subo. ¿Verdad? Fíjense qué interesante el documento, ya con una presentación un poquito más interesante. Bueno, estimadas, ¿dudas hasta aquí? Chicas, ¿dudas? No, profe. ¿No? Bueno, les explico esto como para que ustedes avancen. ¿Estamos? Miren, vamos a lo siguiente. En la clase que ustedes tienen de su Classroom, fíjense, ustedes tienen el Classroom aquí. Volvemos. En la clase de ustedes, que es alfabetización digital, ustedes se van a encontrar con esto, con formato carta, esta última actividad que tienen. Bueno, aquí tienen el cómo armar una carta, el texto este que armamos recién, y tienen esta carta, la carta base, ¿verdad? Y después tienen otra aquí, un segundo texto, miren. Este segundo texto es el que ustedes tienen que armar. Pero en realidad, ¿qué tienen que hacer? Es decir, supónganse que ustedes ya empiezan a trabajar para entregarme las actividades por Classroom. Ustedes, para aprobar este curso, cada uno de ustedes tienen que subir el trabajo, ¿no es cierto?, de Word en formato, ¿verdad?, PDF. ¿Qué significa esto? Que cada uno de ustedes va a tener que abrir el texto base de una carta y hacer lo que hicimos hoy. ¿Estamos? Después van a ir al texto 2 de la carta y van a, obviamente, copiarlo y pegarlo en Word, armar todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora y transformarlo en PDF. Pero después, ¿cómo van a hacer para subirlo? Bueno, los que tienen experiencia, obviamente que subir el trabajo es sencillito. ¿Por qué? Porque ustedes se van a ir, ¿no es cierto?, yo les voy a agregar un trabajo de clase en donde ustedes van a ingresar sus actividades. ¿Me siguen? Entonces yo voy a crear ahora una tarea, ¿verdad?, en donde la tarea ustedes van a tener que, obviamente, entregar los trabajos prácticos. Entonces, bueno, entrega de trabajo práctico de Word en PDF, ¿verdad? Y aquí ustedes van a, yo les voy a poner la consigna.
Bueno, le pongo subir cada TP indicado en el Classroom, porque se lo puedo dar yo vía tarea en el Classroom, y en la cartilla de trabajos prácticos en este apartado o en esta sección. Vamos a poner así, en esta sección. Bueno, esto para todos ustedes y el que se va sumando, ¿verdad? Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, es la entrega de los trabajos prácticos de todos ustedes. Como va a ser una tarea sin fecha de entrega, no le voy a poner fecha de entrega, pero sí, obviamente, después yo se los voy a modificar cuando estemos más bien cerca del final. ¿Por qué? Porque la idea es que no se les junten las actividades a ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a crear esta tarea en donde ustedes, ¿no es cierto?, cuando diga trabajo de entrega, ¿verdad?, ustedes en este apartado, cuando ingresen, ustedes tienen la opción para subir. ¿Me escuchan todos? Allí ustedes, ¿verdad?, van a tener que subir los trabajos prácticos. ¿Y cuáles son los dos primeros trabajos prácticos que tienen que entregar? Es para este miércoles, que tenemos el segundo encuentro virtual, que lo vamos a dejar a las 3 de la tarde también. Vamos a tener que ver de que ustedes puedan entregar estos dos trabajos prácticos de hoy, ¿verdad? ¿Me siguen, por favor? ¿Están en línea? Sí. Bueno, ¿entendieron hasta acá, chicas? Sí, profe. Sí, todos ustedes yo creo que base tienen de trabajo de este tipo. Ustedes cuando ingresen a esta tarea asignada, ustedes lo que tienen que hacer es para el miércoles, o sea, para pasado mañana, que vamos a tener el otro virtual a las 3 de la tarde, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es visualizar, ¿verdad?, los dos trabajos prácticos, que son estas dos cartas que yo les doy, y desde allí empezamos a realizar las cartas que hay en el cuadernillo, y de esta manera empezarnos a poner a tono con todas las actividades. De ahora en más son todos este tipo de clases y actividades que lo vamos a tener tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Entonces, bueno, ¿hay alguna duda? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Seguro? Bueno, ustedes le avisan al resto, yo le voy a avisar también al resto que ya hay actividades para hacer. Y bueno, el miércoles a las 15 horas nuevamente vamos a tener una clasecita como hoy, nada más que vamos a trabajar sobre los dos tipos de bibliografía, que son el manual de Word y la cartilla de trabajos prácticos. Pero sí o sí, para el miércoles traten de tener subidos los dos trabajitos prácticos estos. ¿Para qué? Para que los podamos visualizar y yo que se los pueda corregir en línea para poderlo, digamos, compartir entre el resto. ¿Les parece? ¿Se puede? Yo calculo que sí, ¿no? Ustedes ya remanejan el tema, así que espero ver buenas producciones para el miércoles. Y lógicamente, ustedes cuando la hacen, ¿no es cierto?, obviamente, y la suben, a mí me llega un mail. Esto es como para que ustedes sepan, porque alguno de ustedes también está trabajando como docentes o como están en estas cuestiones de cursados superiores, ustedes se dan cuenta que cuando le devuelven la nota también les llega un correo. Así que, bueno, espero que les vaya bien. Es un tema para ustedes muy, muy sencillito que les va a ir muy bien. ¿Les parece? Nos estaríamos viendo el miércoles que viene a la misma hora, si Dios quiere. Bueno, profe. Bueno, Gracias. si hay alguna duda, me consultan. Si no, nos estamos viendo el miércoles, si Dios quiere. Sí, profe, cualquier cosa le hablamos al WhatsApp. Dale. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profe. Que anden muy Buena bien. semana. Igual. Hasta luego. Chau. Chau. Chao.